Estamos de regreso en Cátedra Médica. Este lunes de Catedráticos hablamos sobre la importancia de la enfermería en la atención en salud. Si usted tiene algún aporte que hacer, alguna duda, puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Medelina, mira, hay una queja común de los pacientes con relación al manejo de algunas enfermeras dentro de los centros, tanto de atención privada como de atención pública. ¿Hay algún tipo de seguimiento en el tema de la formación al profesional de la enfermería que les refuerce esta parte del trato del trato al paciente cuando están en los centros hospitalarios? Porque lo que se ve en nuestros centros de atención en salud es que muchas veces el trato no es totalmente humano por parte de las profesionales de enfermería. Y en esta parte creo que es algo que debemos reforzar como país dentro de la atención en salud. Me gustaría tu opinión con relación a esta parte. Adelante. Aparentemente, Peña. ok, ahora sí, adelante. Sí, es importante lo que citaba la licenciada Peña, porque tenemos escuelas de formación de profesionales de enfermería, pero aprenden prácticamente la parte técnica del cuidado, la parte clínica. Entonces, después de esa formación es importante que cada institución trabaje en lo que es la formación complementaria de esos profesionales que se van a dedicar al cuidado. Esa formación complementaria es importante que sepan el manejo con el cliente, cómo trabajar bajo estrés, cómo manejar personas de altas expectativas, porque todos los pacientes no son iguales. Hay pacientes que son de muy alta expectativa porque son personas que conocen su diagnóstico, manejan su situación de salud desde la A hasta la Z. Entonces, eso significa que nosotros como profesionales de enfermería tenemos que saber todo lo relacionado a las patologías de nuestros pacientes, al igual que la administración de los fármacos. Cada fármaco, cada medicamento que yo vaya a suministrar, yo debo conocer cuál es la concentración de ese medicamento, cuál es la vía por donde se va a aplicar, cómo se debe almacenar ese medicamento. Y debo sobre todo conversar con mi paciente a la hora de yo realizarle cualquier procedimiento. Es importante que el paciente también me dé su consentimiento porque es una de las partes importantes que él debe manejar. Si el paciente me da su consentimiento, entonces yo voy a proceder, pero yo debo explicarle todo lo que yo le voy a hacer, porque ese es un derecho del paciente, como otros más que tiene. Así es. Entonces es importante que la enfermera aprenda a manejar todo el escenario laboral. Inclusive se requiere en estos tiempos que también pueda manejar su imagen personal, la dicción, cómo hablar, cómo conversar con ese paciente, cómo abordar el tema de salud y manejo del cuidado, tanto para el paciente como para su entorno y los familiares que juegan un papel preponderante en esta interacción. Porque Así si es. yo oriento bien mi paciente, converso con mis familiares, tengo una comunicación asertiva y una comunicación efectiva, es muy difícil que haya un quebrantamiento en esa relación. Por eso es importante que nosotras podamos manejar el entorno, porque estar enfermo no es una situación agradable. Así es. Ya el Entonces, paciente, todo, exacto, todo eso yo debo conocerlo, debo manejarlo, debo ser empática. Si yo no soy empática con mi paciente, entonces yo no voy a tener un buen resultado, ni va a haber un flujo adecuado de la conversación y la relación enfermera-paciente se va a ver afectada. Por así eso es es. importante, aparte de las capacitaciones que se le deben brindar al personal, también es bueno darle el seguimiento. Que cuando un paciente se queja, me da una queja, yo siempre veo la queja como un regalo, porque eso es lo que me va a permitir a mí yo mejorar el cuidado que le va a ofrecer la enfermera al paciente. Entonces, cuando el paciente me da ese regalo, yo lo agradezco y trabajo en eso, en esa mejora, para entonces ver cómo yo puedo lograr
que mi personal pueda dar un cuidado acertado y pueda dar un cuidado de calidad, como requiere el paciente y como todos necesitamos cuando estamos enfermos. Definitivamente, y es que ya el paciente tiene una carga emocional por el tema de su situación de salud, la familia también. Así es, Y es importante así trabajar en es. esa, lo que se llama la humanización en salud. ¿Se le da algún tipo En de los cuidados de seguimiento, salud. Eudocia, al personal de enfermería de que el trato a los pacientes sea el adecuado en su experiencia? Claro que sí. Como decía la licenciada, se prepara, y hablaba ahorita sobre esa preparación, de cuando entra un personal nuevo a los hospitales, deben orientarlo o darle sus 3 meses de orientación y práctica para darle a conocer eh, lo que es las reglas y las normas de cada institución. Porque a veces trabajamos en diferentes sitios, pero cada institución tiene sus reglas y sus normas, la cual nosotros no podemos ir a un hospital X a violar reglas y normas. Claro. Y para eso se necesita un tiempo. Claro que se le da cursos, talleres sobre humanización en los servicios de salud, sobre todo. Sí. Pero hay un tema importante que nosotras, como gerente, como encargada, como supervisora, tenemos que tener en cuenta. Y es que a veces la sobrecarga de trabajo no hay forma Sí, eso. de tú en atención directa, dedicarle un tiempo a un paciente que sí lo amerita en realidad. Entonces ahí es que viene que el paciente se queja de la enfermera. A veces son unas infelices las enfermeras y tratan de hacer el trabajo lo mejor que se pueda. Pero cuando en un hospital, que la mayoría de los hospitales ahora están especializados, como es los hospitales de trauma, los hospitales maternos, los hospitales infantiles, está estipulado que cada paciente de eso tú tienes que dedicarle un tiempo. Pero si yo tengo 20 pacientes, ¿cuál es la atención que yo le voy a brindar a ese paciente? 20 Apenas lo pacientes y miro. vengo de un servicio, de Y vengo amanecer de en un otro servicio. quién sabe de dónde, que a lo Sí. mejor me había ido peor y tengo más pacientes. Sí, eso es así. Entonces, todo eso hay que valorarlo para ver qué se puede hacer con esa situación que tenemos nosotras las enfermeras. Porque también yo diría, bueno, pero esas son políticas de las instituciones, de los hospitales o del Ministerio de Salud. Importante. Todo eso hay que respetarlo. Claro que sí, claro. Todo eso hay que respetarlo. Y uno de los mayores problemas con los que tienen que cargar los profesionales de la enfermería es justamente con eso que usted acaba de señalar, la sobrecarga laboral, porque sabemos que los sueldos no son justos para el trabajo que realizan, entonces tienen que valerse de varios empleos para poder cubrir sus necesidades básicas. Si pudiéramos mirar hacia atrás, Medelina, quizás una década, 2 décadas atrás, sabemos que hay mucho por hacer, pero ¿qué tanto hemos avanzado en el tema de condiciones laborales de los profesionales de la enfermería y qué tanto nos queda por hacer? ¿Cuáles son las iniciativas que se están tomando para poder mejorar esta realidad que viven los profesionales de la enfermería? Bueno, inicialmente nosotras como enfermeras, cito mucho la parte de la educación continua. Como te decía ahorita, la enfermera de ayer no es la enfermera de hoy ni será la enfermera de mañana. Así es. Lógicamente, las instituciones nos han permitido a nosotros, como enfermeras, como profesionales, ir desarrollando nuestro potencial laboral. Y eso han sido uno de los avances valorables. La enfermera antes trabajaba con un récord escrito a mano. Hoy la enfermera tiene que manejar una computadora porque el récord es electrónico en la mayoría de las instituciones. Entonces, eso ha sido un avance que nos ha permitido a nosotros
pues ir trabajando de la mano con la evolución de los tiempos. Nosotras como enfermeras también nos hemos dedicado a la investigación. Hay muchísimas enfermeras que hacen trabajo de investigación, pero no solamente en las instituciones donde laboran, sino también hacen investigaciones para sacar diagnósticos situacionales y establecer planes de cuidado en base a los resultados de esa investigación. Pero hay enfermeras también que son escritoras, que también se han dedicado a escribir. Entonces, esa evolución nos ha permitido a nosotras también ser mejor profesional, tener un mayor impacto a nivel social, a nivel comunitario. Y es precisamente en la comunidad donde nosotros tenemos que enfocar nuestro trabajo para que podamos tener un resultado valorable. Y si yo hago una intervención apropiada y oportuna a nivel comunitario, entonces yo voy a tener los hospitales de tercer nivel, básicamente con los casos que debe manejar. Entonces, esa evolución, eso no queda ahí porque hemos evolucionado, pero aún nos falta. Porque todas las tendencias, las revisiones bibliográficas, entonces eso permite que nosotros vamos a tener que tomar nuevas herramientas para poder entonces ir al compás de los tiempos, porque tecnología de punta requiere personal cualificado y calificado para poder dar la respuesta que se requiere en ese momento. Entonces, la educación no termina, la educación inicia cuando tú terminas la última capacitación. Es Claro. decir, que esto es una evolución constante y siempre tenemos que hacer algo. ¿Y qué es lo nuevo que está en tendencia? Hay que ver qué es lo que está en tendencia. Está, por ejemplo, la inteligencia artificial. Vamos a ir viendo la inteligencia artificial, qué nos puede aportar a nuestra profesión, a nuestra carrera. Porque si yo soy buen profesional, yo voy a poder formar buenos profesionales y yo voy a tener un aporte valorable en la sociedad. Porque vuelvo y repito, la salud es un asunto de todos. Esto no se debe ver como algo de política partidista, de política sí a nivel general, pero esto es un asunto de todo, donde todos tenemos una responsabilidad social y un rol que debemos cumplir y desempeñar para que las funciones entonces puedan ser acorde con la necesidad de la población. Definitivamente, y el trabajo que realizan las enfermeras es un trabajo que es fundamental y de gran ayuda también para los profesionales de la salud, los médicos que tratan a sus pacientes, que sin esa colaboración del personal de enfermería, pues se hace muchísimo más tedioso el poder seguir a un paciente y el poder manejarlo adecuadamente. Por eso hoy desarrollamos este interesante lunes de catedráticos hablando de la importancia de la enfermería en la atención en salud. Recordarles que si usted tiene algún aporte que hacer, tiene alguna duda, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062. Eudocia, dentro de la descripción que daba al inicio, hablaba de esa atención directa que tiene la enfermera con el paciente, y hay un rol fundamental de estos profesionales, tiene que ver con el manejo de los pacientes que están en cuidados intensivos. En intensivo. Por favor, háblenos un poquito sobre este papel que ustedes desempeñan, esta labor tan importante. Eso es otro tema. Adelante. Creo que las unidades de cuidados intensivos es el tema más importante que debe tener un hospital. Algunos o la mayoría de los hospitales dicen que los intensivos se consume demasiado. Claro que se consume demasiado, porque ahí es donde nosotros recibimos los pacientes que tienen en peligro su vida. ¿Con cuántas enfermeras debe contar una unidad de cuidados intensivos, atendiendo a la capacidad? Depende de la capacidad de cama que tenga. Sí, vamos a hacer el mismo ejercicio que hablábamos de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuántas enfermeras por qué cantidad de pacientes debe tener una unidad de cuidados intensivos? Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, hoy día
se dice que se debe tener una enfermera por cada paciente. En cuidados intensivos. En cuidados intensivos. Y más si la unidad de cuidados intensivos es especializada. ¿Y cuál es la realidad que vivimos? Eso es lo que dice la OMS, pero ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad que estamos viviendo hoy en día es que déjame decirte que de 1 a 2 camas debemos tener una enfermera, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo ideal fuera que tuviéramos una por cada paciente. Por cada cama. Pero a veces tenemos que en las unidades de cuidado intensivo hay una enfermera hasta para 4 pacientes, para 3 pacientes. Hay una carga laboral tremenda en las unidades de cuidados intensivos. Claro, porque ese paciente necesita una atención continua. Personalizada, continua. Uh-huh. Es una atención personalizada que necesitamos las unidades de cuidado intensivo. Pero lamentablemente ahí es que viene el exceso de trabajo. Claro, es así. Que tenemos las enfermeras dentro de las unidades de cuidado intensivo. Pero la cosa no se para ahí. La cosa no se para ahí. Es que los pacientes de cuidado intensivo dependen totalmente de las enfermeras. Y tengo un compañero que dice, Eudocia, son los detalles. Son los detalles que debemos tener nosotros las enfermeras dentro de las unidades de cuidado intensivo. Claro. Para una enfermera trabajar en cuidado intensivo debe de gustarle la atención. Porque ahí no es igual que el paciente. Claro, debe amar ese servicio. Debe amar la enfermería. Y ahí es que se aplica verdaderamente la enfermería. En las unidades de cuidado intensivo debe ser enfermera de servicio, no de vocación. Uh-huh. Porque ahora decimos, tenemos de vocación al dinero. No, es de servicio. Necesitamos enfermera de servicio, aquella que es responsable, aquella que es dedicada, aquella que no te va a faltar nunca. Y que se va a preocupar porque ese paciente salga. Por el bienestar físico y mental de ese paciente que tiene ahí acostado. Así mismo es. Bueno, Eudocia, vamos a hacer una breve pausa. Al regreso vamos a continuar con este punto del tema de la atención a los pacientes en cuidados intensivos por parte de los profesionales de la enfermería. Les motivamos a que permanezcan en sintonía, pues volvemos en breve.